Iniciada la audiencia de la vista, se da por iniciada la vista la causa ROL R43-2016, caratulada Aguas Araucanía, Sociedad Anónima con Comisión de Evaluación Ambiental de la 9ª Región. A ver, el tribunal solicita a las partes que por favor se individualicen. Muy buenos días, señor presidente. Por la reclamante Aguas Araucanía, el abogado Pablo Ortiz Chamorro, anotado para alegar en la presente audiencia. Buenos días, su señoría ilustre. Por mi parte, Lorena Mena Valdebenito, en representación de la reclamada de autos, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, Comisión de Evaluación de Proyectos. Gracias. Bueno, siendo una audiencia de alegatos, les vamos a pedir de que los ministros ya leímos ambas presentaciones, así que por favor se vayan traten de no reiterar los argumentos que están presentados, sino que irse a el centro del asunto, por favor. Entonces, señor relator, puede comenzar la relación, por favor. Gracias, señor ministro. La presente causa, Aguas Araucanía, Sociedad Anónima con Comisión de Evaluación Ambiental, se inicia a partir de un procedimiento de fiscalización efectuado por la Seremía de Salud de la Araucanía con fecha 19 de noviembre del 2012 al proyecto Recolección y Disposición de Aguas Servidas de Temuco y Padre Las Casas, cuyo titular es la reclamante, calificado ambientalmente por medio de la Resolución Exenta 94 del 2001 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de la Araucanía, en la cual, en dicha fiscalización, se detectó en el efluente un valor de 225,6 miligramos por litro de sólidos suspendidos totales, en adelante SST, el cual excedió lo contemplado en las respectivas resoluciones de calificación ambiental, correspondiente a un valor máximo ahí establecido de 40 miligramos por litro. Por resolución exenta número 146 del 2013, del 11 de julio, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de la Araucanía, al momento de determinar la sanción, consideró que en atención a los antecedentes que obraban en el proceso, se había configurado una infracción al considerando 3.3 de resolución exenta 94, que es la resolución de calificación ambiental, de los parámetros de SST establecido en dicha resolución y ponerse la multa de 500 UTM. La infractora dedujo recurso de reposición, el que fue resuelto por resolución 232 del año 2014, en la que impone o reitera la multa por cumplirse en todo momento, o por incumplirse en todo momento, en este caso, los parámetros establecidos en el Decreto Supremo 90. La parte había deducido al mismo tiempo, la reclamante, un recurso jerárquico, el que fue declarado inadmisible por la Dirección Ejecutiva al no tener esta, según la propia Dirección Ejecutiva, una relación jerárquica con la Comisión de Evaluación. Por lo que se queda firme, en este caso, la multa de 500 UTM. Por lo anterior, la reclamante solicita al tribunal que se deje sin efecto la multa impuesta a través de las resoluciones reclamadas, tanto la 146-2013, 232-2014, dictadas por la Comisión de Evaluación de Proyectos de la Región de la Araucanía, y la resolución 1127-2014 de la Dirección Ejecutiva de Servicio de Evaluación Ambiental, absolviendo a la representada de todos los cargos formulados o en subsidio, rebajar la sanción impuesta a amonestación o a aquella que el tribunal determine. La presente causa proviene de una reclamación presentada al primer juzgado civil de Temuco, el cual se declaró incompetente y remitió sus autos a este tribunal, el cual inició su procedimiento, o sometió el procedimiento de la causa a las reglas que establece para dichas reclamaciones a la ley 20.600. En cuanto a las alegaciones de la parte reclamante, como primera alegación, esta alega el decaimiento del procedimiento sancionatorio. Ello se funda en que los hechos constitutivos de la infracción se verificaron el 19 de noviembre del 2012 y fue resuelto en julio de 2013, produciendo que la sanción sea inoportuna y extemporánea. Justifica además que en atención a lo contemplado en la Ley de Procedimientos Administrativos, en consideración a la duración de 6 meses del procedimiento, ello se podrá emplear salvo causa que lo justifique, todo en consonancia a lo que establece el artículo 27 de dicha ley de procedimiento. Por lo que la norma de procedimiento provee garantías de duración del procedimiento que ante una duración indebida se lesiona, por tanto, los principios de celeridad, eficiencia y eficacia como los derechos a defensa. En segundo lugar, o como segunda alegación, la reclamante sostiene que la Comisión de Evaluación Ambiental carece de competencia para imponer la sanción.
ampara esta alegación en orden a que la Comisión de Evaluación de la Región de la Araucanía resolvió el proceso de investigación y determinación de sanciones del 11 de julio de 2013, por resolución exenta 146, al momento que la Ley 20.473 fijó un límite temporal al ejercicio de la potestad sancionadora de la Comisión que correspondió al 28 de diciembre de 2012. Justifica ello, según lo previsto en los contenidos transitorios tanto de la Ley 20.473 y en la 20.417 en su artículo 2. Ante dicha actuación, sostiene que el órgano es incompetente y, por lo tanto, su actuación produce invalidez y necesaria posterior nulidad, de acuerdo al inciso 1 del artículo 7 de la Constitución y artículo 2 de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado. Como tercera alegación, sostiene la ilegalidad de la sanción por motivo de que la reclamante o titular de la RCA no ha infringido dicha RCA en el desarrollo de su actividad y como tampoco la sanción ha sido impuesta, o la sanción, perdón, infringe los principios de tipicidad. En primer lugar, en cuanto a los deberes de la resolución de calificación ambiental, postula que la propia resolución de calificación ambiental no establece un sistema particular de medición de los parámetros a medir en los efluentes de las plantas de tratamiento de agua servida, por lo que debe sujetarse a su marco normativo referido al Decreto Supremo 90. Acorde a dicha norma, el incumplimiento se genera no solo a partir de una muestra puntual, sino que requiere otras mediciones de a lo menos 8 veces en el mes de muestreo, de acuerdo a lo que se señala en la propia normativa del DS 90. Por lo anterior, sostiene que la resolución que resuelve la reposición no aplica correctamente lo previsto en la resolución de calificación ambiental en cuanto se sujeta al procedimiento de muestreo establecido en el DS, aplicando el Decreto Supremo 90, aplicado directamente a una disposición de obligación genérica establecida en la resolución de calificación ambiental. Al mismo tiempo, en base al principio o vulneración al principio de tipicidad, indica que la multa impuesta tiene como uno de sus fundamentos la resolución exenta 146, en donde solo se menciona la circunstancia de un valor excedido referido al parámetro de SST, sosteniéndose únicamente la sanción impuesta en la existencia de una única muestra parcial en la que dicho parámetro estaría rebasado. Por lo tanto, ante dicho valor puntual excedido, no se cumple con el procedimiento dispuesto en el Decreto Supremo 90 y por lo tanto se debe concluir que no es válido afirmar que existe un incumplimiento a la obligación establecida en la resolución de calificación ambiental, dado que no se ejecutó el muestreo que dispone la norma aplicable. Agrega que la resolución exenta 146 no expresó los elementos para configurar la infracción alguna, como la metodología de la medición para construir una infracción, siendo manifiesta su falencia en las imputaciones de incumplimiento de la legislación ambiental y la sanción impuesta por parte de la autoridad administrativa, señalando que la exigencia de que la infracción que se imputa se encuentre previamente establecida en alguna norma o autorización particular, en el caso no se ha cumplido. Como cuarta alegación, sostiene que la infracción de la resolución de calificación ambiental corresponde a una mera infracción formal que no trae consigo daño o peligro ambiental, así como tampoco afecta a la salud de las personas. Alega que este criterio no fue ponderado al momento de imponer el reclamante una multa equivalente al máximo que dispone la ley. Indica que, según los instructivos vigentes, se exige que en la imposición de multa exista un grado de proporcionalidad en cuanto al incumplimiento, por lo que a juicio de la reclamante, ninguno de los cargos atribuidos a la reclamante se funda en un incumplimiento normativo, siendo una multa fundada en la transgresión de un único parámetro del efluente de la reclamante, como tampoco se generó daño ni riesgo a la salud de la población. Como quinta alegación, sostiene que la sanción impuesta infringe el principio de proporcionalidad. Indica que la sanción de 500 UTM no es proporcional con la única infracción acreditada, dado que, en primer lugar, no se aplicó el procedimiento de medición previsto en el Decreto Supremo 90, arrojándose un resultado distorsionado de la concentración de SST en el efluente. En segundo lugar, se habría producido solo una infracción formal, vale decir, al literal previsto en el considerando 3.3 de la resolución de calificación ambiental, sin producir daño o peligro efectivo, aspecto que no fue ponderado. Y en tercer lugar, la infracción calificada en atención a la multa aplicada correspondería a una de mayor gravedad, por lo que a juicio de la reclamante la Comisión omite referencia a la proporcionalidad al aplicar la sanción sin referirse a la responsabilidad del titular de la resolución de calificación ambiental. A su turno, según lo informado por el Servicio de Evaluación Ambiental en representación de la Comisión de Evaluación de la Región de la Araucanía,
Refuta todos los argumentos utilizados por el reclamante, sosteniendo que, con respecto al decaimiento del procedimiento sancionador, expone específicamente la sentencia de la Corte Suprema Rol 1562 de 2016, refería específicamente a Agua Araucanía y ventilada ante el tercer tribunal, y señala que, en definitiva, o haciendo alusión a la sentencia, establece que el sentenciador, la Corte Suprema, en su sentencia de reemplazo, entiende que el término o la obligación de término del procedimiento, cuando se genera esta especie de decaimiento o a fin de que no se genere una especie de abandono del procedimiento, la carga de terminar o culminar el procedimiento es del interesado a través del silencio administrativo, reconociendo, por lo tanto, dejando el decaimiento solamente al acto administrativo en caso de afectación de los contenidos o la pérdida de objeto de estos. En segundo lugar, respecto a la competencia de la Comisión de Evaluación de la Región de la Araucanía, indicó que es la continuadora, esta misma institución, de la COREMA de la Región de la Araucanía y, por lo tanto, se encuentra habilitada a sancionar los incumplimientos de normas y condiciones de los estudios y declaraciones de impacto ambiental. Al mismo tiempo, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana es uno de los órganos destinados a fiscalizar los cumplimientos tanto de normas y condiciones de los estudios de impacto ambiental y de declaraciones. Y en relación al límite temporal para ejercer las funciones de sanción alegadas por la reclamante, es erróneo, dado que el artículo 7º transitorio de la 20.417 no resolvió disponiendo que los procedimientos iniciados debían continuar hasta su término con la normativa vigente en su inicio. Con respecto a que el procedimiento se ejecutó con arreglo a la ilegalidad sostenida por la reclamante, sostiene que este procedimiento se sujetó conforme a la legalidad y al debido proceso. Por lo tanto, la fiscalización y el procedimiento sancionatorio se han verificado por órganos investidos regularmente en el marco de su competencia y conforme a los procedimientos establecidos en las leyes vigentes. En relación al principio de la tipicidad en materia de derechos administrativos sancionatorios, según la reclamada, queda claro que los hechos denunciados como infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental 94/2001 de la COREMA corresponden a incumplimientos considerados concretos de esto, y por ende, conforme al texto del entonces artículo 64 de la 19.300 y posterior 20.473, debían ser objeto de un procedimiento destinado a establecer la responsabilidad del titular, ello sin perjuicio de sostener que se cumplen con las reglas de debido proceso, defensa y posibilidad de presentar pruebas. Agrega en este mismo orden que la sanción impuesta es justa y proporcional a la falta. Para ello se refiere primeramente a la infracción constatada y que dio lugar al incumplimiento ambiental fechado el 19 de diciembre de 2012. Explica que en dicha situación, con infracción, se ha generado una infracción al punto del 3.3 de la Resolución de Calificación Ambiental. Y al referirse a la sanción impuesta, la reclamada reproduce los considerandos de la resolución sancionatoria como tal en el ámbito de la reposición resuelta y finalmente el recurso jerárquico al no existir un vínculo jerárquico entre el órgano reclamado y el director ejecutivo. Hizo asimismo referencia a la presunción de legalidad de los actos, como sobre todo al orden de no ser cuestionados en relación en este punto, en este caso concreto, a los hechos en que funda su sanción. Por culminada la relación, señor ministro. Muchas gracias, señor relator. Entonces vamos a dar inicio a los alegatos. Vamos a comenzar por la parte reclamante, Agua Araucanía Sociedad Anónima, representada, por el señor Pablo Ortiz Chamorro. Tiene 30 minutos conforme lo anotado. ¿Puede comenzar? La resolución de calificación ambiental pretendía y por la cual de manera injusta ha sido sancionada mi representada. En segundo lugar, daremos cuenta de los efectos que la dilación excesiva en este procedimiento ha traído en relación a su oportunidad y su resolución. Y en último término, hemos efectuado una alegación subsidiaria en nuestra reclamación, que también daremos cuenta brevemente de ella, daremos cuenta de la falta de proporcionalidad, esto para el evento que se estimase de que hay una infracción a la resolución de calificación ambiental. Respecto a este primer punto, su señoría ilustrísima. La ley 20.473, la ley 19.300, la ley 20.417, cualquiera de ellas exige para la imposición legítima de una multa, para el ejercicio del ius estatal, la existencia de una infracción de las condiciones de aprobación respecto a un determinado estudio de impacto ambiental, una infracción a la resolución de calificación ambiental. Y lo cierto es que en este caso concreto, al analizar tanto la resolución 94 como la 180, que son las dos que motivan de alguna manera las resoluciones sancionatorias respecto a mi representada, es imposible
imposible, su señoría ilustre, determinar la existencia de esta infracción. Lo que estamos discutiendo aquí, en este caso concreto, dice relación con una fiscalización desarrollada por la Seremi de Salud respecto de la planta de tratamiento de agua servida de Temuco, de mi representada, en la cual concurrió y tomó una muestra puntual en el efluente. Su señoría, puntual en el efluente. Y esa muestra puntual arrojó efectivamente el resultado que viene señalado el señor relator, 225,6 miligramos por litro segundo. Y no está en discusión, su señoría ilustre, de que estas resoluciones de calificación ambiental establecen un límite inferior a ese monto. 40 miligramos por litro segundo, señala la resolución de calificación ambiental 94. Lo que está en debate aquí es si la metodología utilizada efectivamente por la Seremi de Salud para efectuar el muestreo y posteriormente validada por la Comisión de Evaluación, efectivamente es aquella que permite establecer la existencia de una infracción conforme a la propia regulación establecida en la resolución de calificación ambiental. Ese es el meollo de la cuestión que venimos debatiendo. Y la verdad, su señor ilustre, nos sorprende que hemos tenido que llegar hasta este estrado 4 años después del inicio de este procedimiento. Este procedimiento inició efectivamente en noviembre del año 2012 para poder resolver un aspecto que parece, a nuestro juicio, lo menos sencillo. ¿Y esto por qué, su señor ilustre? Porque la resolución de calificación ambiental establece efectivamente una regulación en esta materia, que es la que queremos empezar a revisar. En primer lugar, efectivamente, considerando 3.3 de la RCA, el que se indica infringido por mi representada, lo único que establece en relación a los hechos de autos es una tabla que señala ciertos límites que son diversos y más exigentes que los establecidos en el Decreto Supremo 90 para determinados elementos, 4 en particular. Uno de ellos, los sólidos suspendidos totales. Y efectivamente, en ese contexto, la resolución de calificación establece una limitación mayor, un límite más estricto que el que está contemplado en el Decreto Supremo 90. Importante es tener en consideración, su señoría ilustre, que este procedimiento de evaluación se inició cuando el Decreto Supremo 90 no estaba vigente en nuestro país. De hecho, el estudio de impacto ambiental que se presenta por mi representada no era una normativa aplicable señalada en la sección pertinente del estudio. Este fue incorporado durante el proceso de evaluación ambiental por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, una petición expresa que hace a través de un ordinario. Y allí se incorpora efectivamente el Decreto Supremo 90 como una norma aplicable al caso y al proyecto de mi representada. Me confundí. Te dice que la RCA había establecido el cumplimiento de unas tablas. Correcto, señor. Tablas de concentración, ¿cierto? Correcto. Pero en ese momento no estaba vigente el Decreto Supremo 90. Entonces, ¿cómo incorpora el Decreto Supremo 90 si no existía? Ocurre lo siguiente, lo que estoy señalando, señor presidente, es que al momento de que presentarse el estudio de impacto ambiental, el Decreto Supremo no estaba vigente, entró en vigencia durante la evaluación. Por eso se incorpora efectivamente posteriormente, ¿no? A partir del ordinario de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Bueno, y en este orden de ideas, tenemos claro que el considerando 3.3 establece determinados límites. La pregunta ahora es, ¿cómo vamos a determinar si mi representada cumple efectivamente esos límites? Y la respuesta la encontramos, su señoría ilustre, en el considerando 7.5 de la propia resolución de calificación ambiental, que establece efectivamente, considerando referente a la calidad de las aguas, y establece un programa de monitoreo. Y lo que hace la resolución de calificación ambiental en este considerando 7.5 es distinguir, establece y regula de manera autosuficiente un programa de monitoreo para el primer año de operación de la planta. Establece allí, particularmente respecto de los sólidos suspendidos totales en relación a las muestras que se deben tomar tanto en el afluente de la planta como en el efluente, la necesidad de que las muestras que den lugar a la determinación de si el límite está o no rebasado sean muestras compuestas. Y es más, su señoría ilustre, establece exactamente que estas muestras deben realizarse una vez a la semana, 3 veces por 24 horas. A lo menos, esa es la regulación que establece el considerando 7.5 para el primer año de operación, es decir, muestra compuesta y establece una periodicidad claramente establecida para el primer año de operación. ¿Y qué dice respecto al futuro la resolución de calificación ambiental, considerando 7.5? Indica lo siguiente, que en esto deberá estarse, en cuanto a la metodología de medición, a lo que resuelve la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Acá lo que ocurre efectivamente es que hacemos una vinculación con el programa de monitoreo que cualquier emisor efectivamente a un cuerpo de agua superficial debe tener respecto de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y en particular de los reportes periódicos que debe efectuar efectivamente respecto a este organismo. Y esto dice relación también, su señoría ilustre, con el considerando 9 de la resolución de calificación ambiental, que es aquel que incorpora efectivamente, recordémoslo, a solicitud de la propia superintendencia durante el proceso de evaluación, al Decreto Supremo 90 como una norma exigible respecto a mi representada.
De lo contrario, su señoría ilustre, no se podría comprender efectivamente de qué manera mi representada va a poder efectuar una metodología de una muestra compuesta para determinar su cumplimiento sin el Decreto Supremo 90, que es efectivamente el que va a determinar la metodología. Y esto se cristaliza a su vez a través de dos resoluciones posteriores, ¿no? La primera es la resolución exenta 4394 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de junio del año 2006, en la cual, aprobando las tarifas de funcionamiento de la planta de mi representada, lo que efectúa es determinar efectivamente el programa de monitoreo, ¿no? Establece claramente el programa de monitoreo. Y cuando vamos a los sólidos suspendidos totales, ¿no?, que nos encontramos nuevamente, la superintendencia exige a mi representada para determinación del cumplimiento de este límite de los 40 miligramos una muestra compuesta. Y no solamente eso, sino que establece una periodicidad, indica que deben haber 8 muestras mensuales compuestas, remitidas a la autoridad, y establece que la definición de las fechas en que esas muestras se desarrollarán e informarán a la autoridad pertinente, la determinará el titular del proyecto previo informe a la superintendencia. Posteriormente, su señoría ilustre, mi representada dio lugar a la implementación de un tratamiento secundario en la planta. Eso dio lugar a la modificación del programa de monitoreo y nos encontramos con la resolución exenta 4202 de septiembre del año 2012, un par de meses previa a la fiscalización efectuada por la Seremi de Salud. Y este programa de monitoreo, nuevamente, en concordancia con lo señalado en el 7.5 de la resolución de calificación ambiental, ratifica que respecto del efluente y el afluente en relación al sólido suspendido total, la muestra para determinación de cumplimiento normativo es una muestra compuesta. Y ratifica las reglas que ya hemos señalado, 8 muestras mensuales, que deben ser remitidas a la autoridad en las fechas que mi representada determine previo informe. O sea, plena aplicación, su señoría ilustre, del Decreto Supremo 90, señalado efectivamente en una resolución particular elaborada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y déjenme decir algo más, su señoría ilustre. Mi representada, antes, durante y hasta el día de hoy, está siendo fiscalizada tanto por la autoridad sectorial como por la autoridad ambiental en relación al cumplimiento de este parámetro, los 40 miligramos litros, a partir de muestras compuestas. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros venimos reclamando desde el inicio es que no discutimos que la existencia de un parámetro más exigente, pero sí estamos pidiendo que se aplique efectivamente la metodología establecida por la propia resolución de calificación ambiental en concordancia con el Decreto Supremo 90, que es la que en definitiva establece el método concreto, según lo propio señalado en el 7.5 de la RCA, para efecto de determinar si efectivamente existió o no incumplimiento. En este caso, señor ilustre, una muestra puntual no permite determinar la existencia de incumplimiento, básicamente porque el numeral 6.4.2 del Decreto Supremo 90 permite efectivamente respecto de aquellos muestreos que sean permanentes un nivel de excedencia, ¿no? Un nivel de excedencia, incluso nivel de excedencia que también se determina por la existencia de muestras compuestas. Entonces, en este caso concreto ni siquiera tenemos una muestra válida para determinar la posibilidad o no de que mi representada se encuentre en el ámbito de la excedencia permitida por el Decreto Supremo. Entonces, aquí hay un procedimiento que estuvo muy mal hecho desde el inicio. Mi representada lo hizo ver tanto en su descargo, lo hizo ver posteriormente en su recurso de reposición, intentó un recurso jerárquico posterior, y la verdad, nunca logramos una respuesta satisfactoria. Y acá, señoría ilustre, otro elemento que es importante señalar es precisamente la falta de fundamentación de las resoluciones sancionatorias. Cuando vamos a revisar de qué manera la autoridad se hizo cargo de estos argumentos, la verdad nos encontramos con una ausencia total de respuesta. Lo mismo podemos decir del informe que ha presentado, en este caso, la Comisión de Evaluación ante este tribunal. Respecto a esta argumentación, considerando 3.3, 7.5, 9, Decreto Supremo 90, una interpretación sistemática de esta regulación, el hecho que mi representada sigue siendo fiscalizada y ha sido fiscalizada siempre conforme a esta metodología, la verdad no hay una respuesta de ningún tipo que permita comprender por qué la autoridad insiste en que el hecho de tomar una única muestra puntual permite establecer la existencia de la infracción del parámetro. ¿Y qué se ha dicho? La primera resolución, la 136, indica básicamente que el nivel de rebase del parámetro era excesivo, era anormal. Esa fue, de alguna manera, la resolución inicial, un parámetro anormal. Pero lo cierto es que no se hace cargo de manera alguna de cómo ese parámetro fue efectivamente tomado, medido y establecido, ¿no? No se hace cargo tampoco de los argumentos que ya hemos señalado latamente ante su señoría ilustre. En segundo lugar, posteriormente, cuando repusimos, ¿qué nos responde ahora efectivamente la autoridad ambiental? Nos dice, en primer lugar, que los parámetros establecidos en la resolución de calificación ambiental número 94 y ratificados posteriormente por la 180 eran parámetros que se aplicaban en todo momento.
Ilustre, no hay duda de eso. Nosotros tenemos que cumplir la normativa y no hay duda de aquello. El punto es cómo vamos a determinar el cumplimiento de esa normativa nuevamente. No hay respuesta respecto de nuestra alegación. Y además de eso, su señoría ilustre, permítame señalar que si el Decreto Supremo 90 es una norma de emisión, todos sabemos lo que significa eso. O sea, es la dictación compleja de un conjunto de factores que la autoridad tiene en consideración para dictar un determinado límite. Antecedentes económicos, antecedentes sociopolíticos y antecedentes técnicos. Y si de alguna manera el Decreto Supremo 90 no ha establecido un muestreo puntual respecto de estos elementos, efectivamente es porque hay un fundamento potente y fuerte respecto de esos elementos, fundamento respecto al cual esta resolución no se hace cargo. No dice, mira, en este caso sí hay que tomar un muestreo puntual por tal motivo, por este otro antecedente. Eso no existe. Y respecto a nuestra solicitud de rebaja proporcional, solo en el evento de que se entendiese que la RCA efectivamente estableciese una metodología particular de medición, cuestión que no lo hace, pero colocándonos en esa hipótesis, le pedimos efectivamente al tribunal, a la autoridad ambiental en su oportunidad que rebajara la multa por cuanto no había ninguna justificación para imponer el máximo establecido en la ley, su señor ilustre. Una muestra puntual excedida en una oportunidad, en un muestreo particular, se nos impone el máximo establecido en la ley 500 UTM. Eso carece de proporcionalidad. Y lo que se nos dice en un párrafo de la resolución no es más, es que se generó riesgo para la salud de la persona. No hay ningún antecedente que funde aquello, no hay ningún análisis particular respecto de qué población en concreto se podría haber afectado, de qué manera. Y todos sabemos que en materia de riesgo, a lo menos debería existir peligro concreto, ¿no? Peligro concreto para poder hacer esa aseveración y establecer que la multa estaba efectivamente en su límite. Tampoco la resolución fundamenta nada de aquello. Y esto particularmente pasa a ser relevante si consideramos que la tabla número 2 del Decreto Supremo 90 respecto a los sólidos suspendidos totales, es decir, respecto de la regulación y los límites que se aplican respecto a todo el resto del país, menos respecto a mi representada, en este proyecto en particular, es de 300 miligramos por litro segundo. Es decir, aun cuando entendiésemos que esta muestra puntual pudiese ser entendida como indiciaria de infracción, el Decreto Supremo 90, regla general en materia de emisión de riles, la verdad establece un límite por mucho superior, lo que yo creo que en este caso concreto hubiese obligado particularmente a la autoridad ambiental a decir por qué en este caso concreto sí había riesgo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque por lo menos ese ámbito de riesgo permitido estaba cumplido en la especie. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos, señor ilustre. Y esa es la principal alegación, y haciendo eco de la solicitud del señor presidente que venimos a formular a este tribunal, que haya una revisión acuciosa efectivamente de la resolución de calificación ambiental y que en conjunto a esa revisión acuciosa de alguna manera se dé cuenta también de cuál ha sido la praxis administrativa respecto a mi representada. Antes, durante y después, siempre fiscalizada. La única fiscalización que tenemos y la única sanción que tenemos por una muestra puntual y afluente es la que estamos reclamando en el día de hoy. Brevemente, para terminar mi alegación, su señoría ilustre, me referiré a los otros dos puntos que anticipé. En primer término, la dilación del procedimiento. Creemos que este procedimiento, su señoría ilustre, requería de una particular atención de parte de la autoridad ambiental. Por varios motivos. El primero de ellos porque estamos en un régimen transicional, ¿no? La ley 20.473, todos lo sabemos, vino a resolver un vacío legal que dejó la entrada en vigencia de la ley 20.417. Hubieron varios meses en que yo creo que todos los que nos dedicamos a la materia ambiental nos preguntábamos quién tenía la facultad de fiscalizar, quién tenía la facultad de sancionar, ¿ah? Y esa duda interpretativa vino a ser resuelta por la ley 20.463. Y bueno, su señor ilustre, siendo honesto, podrá ser un defecto de técnica legislativa, lo que sea, pero esta ley establece en sí, ella misma, en su primer, digamos, enunciado, un periodo de vigencia. Un periodo de vigencia que tiene un inicio y un término. Y ese inicio se da efectivamente por la supresión de las facultades fiscalizadoras y sancionadoras, particularmente las facultades sancionadoras de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, y tiene un término, ¿ah? La entrada en vigencia efectivamente de la potestad jurisdiccional de los tribunales ambientales. Entonces, este primer elemento pensamos nosotros que debiese haber orientado la actuación de la Administración del Estado a dar un pronto término a estos procedimientos que estaban precisamente en este periodo intermedio, ¿no? Una regla de eficiencia, de administración y de cumplimiento del principio de celeridad hubiese requerido de la autoridad administrativa una particular preocupación de estos procedimientos que estaban en este régimen transitorio para evitar precisamente cuestionamientos después de competencia, por ejemplo. En segundo lugar, porque la decisión que se adopta acá, en este caso concreto, incide en el régimen de monitoreo de mi representada. O sea, uno puede decir, bueno, esto es una reclamación puntual, una multa particular, pero lo cierto es que lo que estamos resolviendo acá es cómo estamos interpretando la resolución de calificación ambiental respecto de un parámetro relevante y la forma de medirlo, ¿ah? Respecto a un servicio y un tratamiento que es continuo y que presta un servicio público. Creemos que hay un segundo elemento que hubiese hecho pensar que la autoridad hubiese tenido
hubiese tenido que tener particular celeridad en resolver este procedimiento. Y en tercer lugar, su señor ilustre, porque impusieron el máximo de la multa. Esto es extraño en nuestra regulación, ustedes lo sabrán. Es extraño efectivamente encontrarse casos en los cuales la autoridad impone el máximo de la multa establecida en la ley, ¿no? Esos tres elementos pensamos que deberían haber exigido a la autoridad una actividad más proactiva. Y lo cierto es que 4 años después estamos recién intentando resolver esta situación ante su señoría ilustre. ¿Por qué no intentaron el silencio administrativo? Señoría ilustre, precisamente porque pasa lo siguiente, y es una muy buena inquietud respecto de la falla reciente de la Corte Suprema. Nosotros discrepamos muy respetuosamente de ese dictamen de nuestro máximo tribunal, porque en primer lugar el silencio administrativo efectivamente es un derecho del titular, una obligación. Es la potestad que tiene el administrado para poner término al procedimiento ante la administración y poder llevar su reclamo ante los tribunales de justicia. Su señoría ilustre, la convicción de esta parte era que al ser esta una materia de fácil resolución, teníamos la expectativa razonable de que la autoridad administrativa iba a poder resolver favorablemente nuestros recursos. Esa es la verdad, señoría ilustre. ¿Cuánto tiempo es razonable la resolución del conflicto? Señoría ilustre, en este caso concreto hubiese sido razonable a juicio nuestro que nos hubiésemos marcado dentro del ámbito de las competencias establecidas en la ley 20.463. Lo cierto es que, como le digo, una vez nosotros presentado el recurso de reposición, nuestra confianza en la administración se manifiesta en un hecho particular, y es que pusimos recurso jerárquico también. Y voy a ser muy explícito en esto, su señoría ilustre, mi representada en ese periodo de tiempo venía ya de un conjunto de sanciones impuestas de manera reiterada respecto a mi representada por otras materias, no por infracciones a la Decreto Supremo 90 o a los límites de emisión, sino más bien por materias de bypass. Venía en esa seguidilla, y la confianza en mi representada era que, de alguna manera, podíamos tener en la autoridad central una revisión nueva, completa de todos los antecedentes del proceso. Por eso se optó en ese caso concreto, señor ilustre, por reponer y presentar un recurso jerárquico. Esa fue de alguna manera la mirada. Hoy día, a la luz de lo hecho, evidentemente uno puede pensar que fue una decisión errada, pero se entendía que, existiendo claridad en la resolución de calificación ambiental respecto al programa de monitoreo aplicable y existiendo una praxis de la autoridad, se entendió que la vía administrativa debiese ser suficientemente exitosa. Esas fueron las razones de hace bastante tiempo por las cuales se optó por ese camino, señor presidente. ¿Ya tenía la expectativa de que se resolviera? Favorablemente. Esa es la verdad, señor ilustre. No nos imaginamos que íbamos a tener que... Cuando fue desfavorable, ahí cambió la expectativa. Nos enfrentamos efectivamente a la realidad, señor ilustre, de que las alegaciones que habíamos vertido en su oportunidad no habían sido cogidas, y como le hemos dicho previamente, sin un fundamento claro. Porque, de alguna manera, uno como titular de proyecto, ¿cierto?, puede eventualmente estar en discordancia, en disonancia con una resolución de la autoridad administrativa, pero si esta se encuentra debidamente fundada, por mucho que sea contraria a la opinión de uno puede optar efectivamente por no desarrollar mayor reclamación. En este caso concreto, lo que también nos ha traído hasta el día de hoy acá, como lo hemos expuesto previamente, es precisamente la falta de fundamento que vemos en las resoluciones sancionatorias, señor presidente. Y las implicancias que esto tiene. Y bueno, y en este orden de ideas, esta dilación del procedimiento, entendemos, señor presidente, que genera dos efectos, ¿no? Por una parte, de la incompetencia, estas resoluciones terminaron dictándose fuera del periodo en el cual la propia ley le da potestad a la autoridad administrativa para resolverse. Y en segundo lugar, hemos alegado el decaimiento. Y hemos alegado el decaimiento, ya hemos anticipado efectivamente la opinión respecto del fallo de la 60ª Corte Suprema, y lo hemos alegado precisamente por cuanto entendemos que esta dilación fue perjudicial, hace que la multa carezca de oportunidad, y no solamente eso, sino que también se infringen reglas del debido proceso. Estamos fuera incluso del periodo de invalidación administrativa en cuanto al periodo que se tomó efectivamente en resolver la autoridad administrativa respecto a todo este curso de acción. Y en último término, para cerrar mi alegación, su señoría ilustre, en el evento que se entendiese que aquí hubo una infracción de resolución de calificación ambiental, cuestión que hemos cuestionado, pero hacemos esta alegación en subsidio de las anteriores, entendemos que hay falta de proporcionalidad en la multa, ¿no? Y eso tiene que ver con que el riesgo a la salud de la población no ha sido acreditado, no se funda en ningún antecedente del procedimiento sancionatorio, no hay ninguna explicación razonable, sustentable para imponer en este caso concreto el máximo de la multa impuesta a mi representada, y en ese contexto solicitaríamos para dicho evento su rebaja. No tengo más alegaciones que formular. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo, por su alegato. Puede comenzar su alegato. Por la venia de su señoría ilustre. Perdón. Puede comenzar su alegato en representación de la
reclamada Comisión de Evaluación Ambiental de la región de la Araucanía, la señora Lorena Mena Valdebenito, quien se ha anotado por 30 minutos. Ahora sí puede comenzar. Perdón, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal, alego en mi calidad de abogado en representación de la parte reclamada de autos, solicitando desde ya el rechazo de la reclamación interpuesta por Aguas Araucanía S.A. Por los argumentos de hecho y derecho que paso a exponer. Primero que todo, su señoría ilustre, quisiera referirme brevemente a dos aspectos de carácter administrativo aducidos por la parte reclamada, que uno de ellos es el decaimiento del procedimiento administrativo y por otro lado la incompetencia de la autoridad ambiental, que en este caso fue la Comisión de Evaluación de Proyectos, para aplicar la sanción reclamada. En cuanto al decaimiento del procedimiento administrativo, mencionar el reciente fallo de la excelentísima Corte Suprema en causa rol 1562-2016, donde se resuelve un recurso de casación en la forma y en el fondo, donde ellos señalan e interpretan esta figura del decaimiento administrativo de manera distinta a la planteada por el recurrente, señalando que el decaimiento del procedimiento o el plazo que establece el artículo 27 de la Ley 19.880, que es de 6 meses, se entiende que comienza el momento de iniciación del procedimiento y termina con la decisión final, que esto es el acto administrativo de término. Y a contrario censo, también la ley, el cuerpo legal mencionado, establece la posibilidad de los artículos 65-66 del silencio administrativo para que el interesado, si es que no se cumpliera el plazo establecido, solicita a la autoridad o al Servicio Público, a la Administración del Estado, que se pronuncie respecto a su requerimiento. En este sentido, si bien es cierto, como planteó el colega, no es una obligación para el interesado hacer uso del silencio administrativo, pero se entiende, por otro lado, según lo que pone la sentencia de reemplazo de la excelentísima Corte Suprema, que en el fondo es una carga y la omisión de dicha solicitud hace que el interesado deba tolerar el retardo de la administración en el caso que se dé. Entonces, lo que plantea finalmente es que no es un plazo fatal, el plazo de 6 meses, y para ello el titular podría tener o tuvo la opción de solicitar el silencio administrativo ante la autoridad para que diera cumplimiento, dando aplicación a los principios de celeridad e inexcusabilidad de la Ley 19.880. Eso por un lado. Entonces, creo que se zanja el tema de acuerdo a la sentencia mencionada y a los considerandos expuestos de manera breve en cuanto a la improcedencia de la figura del decaimiento del acto o procedimiento administrativo en este caso. Por otro lado, refiriéndome a la incompetencia que alega la reclamante de autos, señalan que la Comisión de Evaluación de Proyectos en términos generales hablan de un límite temporal, que por haber resuelto a través de la resolución 146 del 11 de julio del 2013, se excede del plazo que según la ley 20.473 establecía, que era hasta el 28 de diciembre del 2012. Cuestión que a nuestro juicio se zanja a través de la dictación de la ley 20.417, inciso séptimo, donde se pone en la situación y estipula de manera expresa que los procedimientos de fiscalización o sancionatorios iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley debían continuar tramitándose hasta su término de acuerdo a la normativa vigente y aplicada en su minuto, lo que posteriormente se complementa con la dictación de la ley 20.473, asociada al artículo 9 transitorio de la ley 20.417 que modificó la ley 19.300. En ese sentido, también creo que esta parte estima que queda de manifiesta que la competencia con la que se pronunció la Comisión de Evaluación de Proyectos, en este caso de la región de la Araucanía, era plena y contaba con las facultades para aplicar la sanción que se reclama en autos. Y finalmente, quisiera pronunciarme en cuanto al incumplimiento en sí y a la sanción que se aplicó por parte de la autoridad ambiental, que es la Comisión de Evaluación de Proyectos, señalando que efectivamente este es un proyecto que cuenta con una resolución de calificación ambiental, que es la 94 del 2001, donde según un análisis y un muestreo puntual tomado por la Seremi de Salud de la región de la Araucanía, que es un órgano investido para realizar la fiscalización del cumplimiento de las normas y las condiciones que se establecen en las distintas resoluciones de calificación ambiental, con las que se
Colega, hay un convenio entre la Superintendencia de Servicios Sanitarios y en ese momento también a ese momento era aplicable esta competencia que tenía la Superintendencia de hacer las fiscalizaciones. Claro, lo que pasa es que esto fue el 19 de noviembre del 2012. Todavía no entraba en funcionamiento la Superintendencia de Medio Ambiente, en este caso, estaba la Sí, es que el punto era que la fiscalización del Decreto Supremo 90, por regla general, era de la Superintendencia. Entonces, le voy a pedir que me explique por qué lo hizo el Servicio de Salud. Lo que pasa, su señoría ilustre, que en esta situación quiso obviar un poco para remitirme a los hechos puntuales, pero en base a su pregunta, hay que tener en consideración, distinguir en definitiva lo que establece el inciso único de la Ley 20.473, que en el fondo replica el derogado artículo 64 de la Ley 19.300, donde se establece que una distinción entre la facultad para fiscalizar y la facultad para sancionar. Sancionar, ya lo mencioné, Comisión de Evaluación de Proyectos, a petición de algunos de los órganos que hayan participado durante el proceso de evaluación ambiental del sistema de evaluación de impacto ambiental. En ese sentido, eso le otorga la competencia a la Seremía de Salud como órgano que participó de la evaluación ambiental de este proyecto en cuestión para poder fiscalizar lo que diga relación con el cumplimiento de las normas y condiciones que establece la RCA en específico, que es la 94/2001. En ese sentido, ellos realizaron la fiscalización, dieron inicio al sumario sanitario en cuestión, solicitando a el COF, que se llamaba en ese minuto el Comité Operativo de Fiscalización, que dieran inicio al proceso de investigación y sanción por el incumplimiento constatado, que ha dado cuenta de una muestra puntual en el efluente, que el muestreo y el parámetro medido era el SST, sólidos suspendidos totales, que arrojaba un total de 225.6 miligramos por litro, superior a lo que establecía la RCA, que era 40 miligramos por litro. Entonces ahí claramente quedó de manifiesto el incumplimiento de la RCA, el que se habían vertido aguas no tratadas al cuerpo receptor, que en este caso era el río Cautín, por fallas operacionales del proyecto. Si su señoría ilustre me permite leer de manera muy acotada lo que señalaba de manera expresa la RCA en el punto 3.3, que señalaba: mediante este sistema de tratamientos de aguas servidas se asegura a disponer de un caudal tratado que cumple cabalmente con la normativa vigente para su disposición en el río Cautín, cuyas características mínimas de calidad serán las siguientes. Fija 5 parámetros, pero puntualmente lo referente a los sólidos suspendidos totales, 40 miligramos por litro. En base a dichos antecedentes, al informe del muestreo que tomó la Seremía de Salud de la región de la Araucanía, en este caso, se realizó la sesión de la Comisión de Evaluación de Proyectos de la región de la Araucanía con fecha 29 de mayo del 2013 y se tuvo en consideración en definitiva que no era normal, un poco se hizo eco de los descargos utilizados por el titular del proyecto Aguas Araucanía, donde ellos reconocen que es anormal que el parámetro autorizado, en este caso ST, sea 5 veces superior a lo autorizado por la RCA. Entonces, un poco se hizo eco de lo señalado por ellos, diciendo que no era normal que un parámetro se superara por más de 5 veces de acuerdo a lo que estipulaba la resolución de calificación ambiental. Por otro lado, también no se atendieron los argumentos señalados por ellos, porque a lo que aducían en sus descargos eran que se encontraban, insisto, sin desconocer en ningún caso el incumplimiento en sí, en cuanto a que efectivamente el día del muestreo ellos superaban más de 5 veces lo establecido en la RCA. Señalaban que esto se debía a un periodo de puesta en marcha. Cuestión que se desacreditó por cuanto la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a través de la resolución 4202 del 26 de septiembre del año, 2012, o sea, 2 meses antes del día de la fiscalización, aproximadamente, había estipulado que el periodo de puesta en marcha ya había terminado para la empresa en cuestión. O sea, ellos ya habían dado inicio al proceso de cobro tarifario y no era una justificación que pudiera ellos avalarlos en cuanto al incumplimiento. Por otro lado, presentaron un gráfico de monitoreos que habían realizado en
en el mes o en las fechas relacionadas cercanas al 19 de noviembre de 2012, donde también se daban cuenta de otros días donde se habían generado otros incumplimientos. Y precisamente la fecha de la fiscalización, que fue el 19 de noviembre del 2012, no se realizó un monitoreo por la empresa. Lo que da para pensar, o sea, en poco se está manejando esto, existe un grado de intencionalidad por parte de la autoridad, o sea, perdón, de la empresa, en este caso Araucanía, para manejar estos monitoreos, para haber aducido un periodo de puesta en marcha cuando en realidad ya tenían conocimiento por parte de la superintendencia que este periodo ya había finalizado hacía de más de 2 meses. También se tuvo en consideración que el día de la sesión de la comisión asistieron distintos vecinos y representantes de organizaciones del sector, donde ellos pidieron e hicieron uso del derecho a palabra y manifestaron todos los perjuicios y las afectaciones que estaban sufriendo por constantes incumplimientos en este sentido por parte de la empresa. Creo que no hay que olvidar que esto es un sistema de fiscalización y sanción antiguo, que obviamente no se compara con lo que tenemos hoy en día, de acuerdo a la nueva institucionalidad ambiental, y un poco en ese entonces la autoridad tenía, o sea, aplicaba la sanción de acuerdo obviamente a méritos técnicos y jurídicos, pero también antecedentes fácticos que daban cuenta de la realidad. Y otra cosa que creo que es esencial tener en cuenta es que este proceso de evaluación ambiental en sí, y que culminó a través de la RCA 94-2001, como el señor colega, fue un proceso especial porque efectivamente cuando se inició el procedimiento de evaluación ambiental, el DS-90 aún no existía. Se creó durante el proceso de evaluación en sí. Entonces lo que se estipuló en la RCA en sí es una situación especial mencionada anteriormente por cuanto lo que fijó la RCA es un parámetro superior a lo que establece la norma, que es una excepcionalidad a la regla general. Un caso similar sucedió aquí en Valdivia con Celco, donde la RCA específica estipuló un parámetro mayor que lo que fijaba la norma en cuanto a la temperatura, y esto había consideración a la situación a la capacidad de carga que tenía el río Cautín y a la capacidad de, se me olvida la palabra, disculpe, asimilación del río Cautín. Y esto en cuanto a la situación real en la que se encontraba el cuerpo receptor de acuerdo a la evaluación ambiental, por lo que la autoridad o los servicios que participaron de la evaluación ambiental en sí decidieron estipular un parámetro mucho más exigente que el que fijaba la misma norma, en este caso los 40 miligramos por litro. Entonces, de acuerdo a lo que he expresado, o el considerando 3.3 de la RCA, se entiende que la obligación del titular era mantener en todo momento o asegurar en todo momento que los parámetros estipulados, en este caso los 40 miligramos por litro, se iban a cumplir en cuanto a los sólidos suspendidos totales. Cuestión que no se realizó de acuerdo a la fiscalización puntual que en este caso tomó la Seremi de Salud de la región de la Araucanía y de acuerdo a los informes que la misma empresa o el mismo titular, Aguas Araucanía, acompañó en los descargos del inicio del proceso de investigación. Según todos estos antecedentes, su señoría ilustre, creo que hay que tener muy en consideración que, en definitiva, lo que hace la reclamante de autos es entregar argumentos de carácter administrativo, argumentos de carácter formal en cuanto a las formas de medición, pero en ningún caso desconoce el hecho puntual del incumplimiento el día de la muestra, que supera más de 5 veces lo que establece la resolución de calificación ambiental. Por lo que esta parte considera que la sanción impuesta a través de la resolución 146 y las posteriores resoluciones 242 del 2013 y 1127 del 2013 que resuelven las etapas recursivas fueron dictadas, ajustadas al principio de legalidad, a la garantía del debido proceso, por lo que debieran mantenerse y rechazarse la reclamación interpuesta por el titular de Aguas Araucanía. Y con esto doy por finalizado mi alegato, su señoría ilustre. Muchas gracias. Por terminado su alegato, entonces. El tribunal invita a los señores colegas para hacer precisiones de hechos si es que existiesen alguna. Precisiones nada más. La primera, recordar, su señoría ilustre,
que la ley 20.417 es de enero del 2010 y el artículo 7º transitorio efectivamente establece un régimen especial, pero respecto a los procedimientos ya iniciados a esa fecha. Cuestiones de hecho, por favor, no cuestión de derecho. Por lo mismo, señoría, esto es una cuestión de hecho de la fecha de la dictación de la ley y de cuándo tiene vigencia. Eso. En segundo lugar, su señor, usted precisaba un aspecto del cual tenemos que hacernos cargo, se imputa intencionalidad a mi representada, cuestión de hecho, no está eso señalado en ninguna parte de las resoluciones, ni fundamenta en ninguna parte de las multas impuestas a mi representada. Es una mera hipótesis que se ha enarbolado en esta audiencia, pero eso no consta ni en el proceso sancionatorio, ni en ninguna de las resoluciones. Es una precisión de hecho que nos parece fundamental y que tenemos que refutar de todas maneras. Solamente esas dos cuestiones, señor presidente. Ok, muchas gracias. ¿Alguna precisión de hecho? Señoría ilustre, más que nada señalarme a lo que adujo el colega en cuanto al último punto. No es réplica. Ya. ¿Ah? No No es réplica, sino que solamente sé que había algún punto de hecho, que estuviese mal elaborado. Entonces, en virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del CPC, el tribunal va a hacer más preguntas. ¿Okay? Sí, a la abogada. Solo para clarificar, suena un poco confuso. Básicamente lo que está diciendo es que la RCA tiene un límite máximo más bajo que la norma, eso es lo que está diciendo, ¿sí? Más estricto, más exigente. Y ese límite más exigente está establecido originalmente en la RCA antes de que fuera oficializado el decreto que establece la norma. ¿Eso es así? Lo que pasa, su señoría ilustre, que en este sentido el DS-90 no existía cuando se dio inicio al proceso de evaluación ambiental. Se creó y originó durante el proceso que ya había dado inicio, donde ya se habían hecho los distintos análisis para estimar la capacidad de carga, la capacidad de asimilación del cuerpo receptor, que en este caso el río Cautín, por lo que, sin perjuicio de que en el transcurso de la evaluación ambiental se creó el DS-90, el mismo proceso de evaluación había arrojado que la realidad de este cuerpo receptor era que no podía asimilar más de 40 miligramos por litro, por lo que se estimó un parámetro más exigente que la normativa, en este caso que fue el DS-90. Y abogado, usted hizo un punto en el sentido, al plantear esto de que era más laxa la norma en el decreto, eso ustedes no lo pudieron haberlo reclamado, ustedes no reclamaron ese punto. Al finalizar el proceso de evaluación de impacto ambiental. Yo no entendí, abogado, el punto, sí. No tienen ningún cuestionamiento, nunca tuvieron al límite de que estableció el RCA, solo la metodología. Ahora, más allá de los aspectos legales, viéndolo desde un punto de vista conceptual, cuando tiene un límite máximo de velocidad, usted está en infracción simplemente pasando la velocidad una vez, si es que lo ve el carabinero. No necesita un carabinero estarlo viendo más de una vez, varias veces, para determinar, realmente venía exceso de velocidad. ¿No debería ser esa la misma lógica en este caso? ¿Por qué debería ser distinta? No tenemos duda respecto de que la lógica debería ser la misma, señor ministro. Lo que pasa es que en este caso concreto la determinación de cuando uno está en exceso de velocidad está regulada. Está regulada por la resolución de calificación ambiental.
Todos sabemos, ¿cierto?, que en nuestro país, si uno anda por una carretera y un carabinero utiliza una pistola, eso está validado por la ley. La ley señala que esa boleta tiene validez legal. Y por lo tanto, la infracción está constatada. Y no podemos dudarlo. Yo no puedo empezar a reclamar que esa máquina está adulterada. Lo mismo pasa con el Alcotés, ¿no? Bueno, acá la resolución de calificación ambiental, el considerando 7.5, señala cómo se tiene que determinar el cumplimiento de los límites. ¿Ah? Y lo que está claro es que en ninguna parte de la resolución de calificación ambiental y en ninguna parte del decreto supremo 90, norma que se aplica respecto a mi representada, y en ninguna parte de sus programas de monitoreo, en virtud de los cuales ha sido permanentemente fiscalizada, se señala que el rebase va a estar determinado por una muestra puntual. Y esto, señor presidente, tiene que ver con una cuestión técnica también, de funcionamiento. ¿Ah? Ninguna norma de emisión en nuestro país efectivamente tiene un sistema de medición o de cumplimiento permanente en línea. El decreto supremo 13, por ejemplo, en materia de emisiones termoeléctricas, lo mismo, establece de alguna manera promedios, ¿no? Diarios, horarios, mensuales, etcétera, pero al final el cumplimiento está medido por un promedio. ¿Por qué? Porque se entiende que la actividad productiva industrial tiene vaivenes operacionales y que lo relevante respecto al cuerpo receptor va a ser que en ese promedio se mantenga efectivamente dentro de un límite. Entonces, de alguna manera, esta muestra puntual excede por mucho la racionalidad incluso propia del sistema de verificación de cumplimiento de emisiones en nuestro país. Gracias. Ahora, solamente para terminar, si usted tiene un caso de 100 muestreos donde uno de ellos aparece que excedido, versus un caso donde tiene un muestreo y uno de ellos aparece excedido, obviamente en el segundo caso hay más incertidumbre, más probabilidad de que la empresa esté definitivamente en incumplimiento. ¿Cuál sería esa analogía en este caso en particular? ¿Ustedes siguieron observando en medición en este caso y obteniendo resultados o siempre solamente tuvieron no tuvieron puntos de comparación? No sé si me entiende la pregunta. Creo que sí. Lo que pasa en este sentido, su señoría ilustre, es que la sanción en sí, la que se reclama, se aplicó en base a una muestra puntual. Eso fue así, de acuerdo a los antecedentes que contan en el expediente administrativo. Pero por otro lado, dentro de los descargos del tribunal, de la reclamante de autos, señalan un sistema, un reporte de monitoreo de autocontrol donde da cuenta de otros incumplimientos que se habían generado, me parece que fue el 20 de noviembre, el 21, 22 de noviembre, a los días seguidos, digamos. Justo puntualmente ese día, el 19 de noviembre, no habían hecho la medición, que fue el día en que llegó la autoridad a realizar la fiscalización. Pero se tuvo como un antecedente en cuenta, digamos, aportado por el mismo titular en los descargos. Gracias. Para usted, abogada reclamada. Cuando evacúa el informe, en el expediente, en 19 vueltas, usted habla sobre la RCA que habría tenido que cumplir en todo momento con la normativa. Ahí yo revisé la RCA y no encontré, si me podría aclarar ese punto, en dónde, en esa frase, que en todo momento tenía que cumplir con la normativa. Porque hay una contrapunto con la contraparte. Sí, en ese sentido, su señoría ilustre, es lo que solicitó autorización para leer en el intertanto que desarrolla mi alegato, que se puede colegir de lo que resuelve el considerando 3.3 de la RCA, donde se establece que, mediante, si me permite, mediante el sistema de tratamiento de aguas servidas se asegura a disponer de un caudal tratado que cumple cabalmente con la normativa vigente para su disposición en el río Cautín, fijando como una calidad mínima los 40 miligramos por litro. De lo que nosotros podemos entender que en este caso el titular a lo que se está obligando es a que en todo momento cumpla a cabalidad con la normativa que se aplica. Okay, una interpretación entonces de ustedes. Se deduce de acuerdo a su opinión. Eso. O sea, es que en realidad yo creo que aquí no da mucho espacio a la interpretación donde dice que el titular se asegura de disponer y de cumplir a cabalidad con la normativa. Ok. El fundamento que tiene para dar su alegato respecto de la legalidad de tomar una sola muestra. En definitiva, es un poco lo mismo que le planteé al ministro recientemente. ¿Cuál es la norma legal? La norma legal que la autorizó solamente, porque el colega mencionó el decreto supremo 90 y mencionó su artículo 6.4.2. Que usted me dijera, fuera más precisa y me dijera, bueno, ¿en qué se fundamenta?
En este caso, la normativa o el cuerpo normativo que se entiende que le entregó la potestad a la Seremía de Salud era la misma RCA, la Resolución de Calificación Ambiental, que estipulaba y obligaba al titular que en todo momento asegurar que se cumpliera a cabalidad con la normativa ambiental en este sentido. ¿Cuál es la normativa ambiental en este caso? Lo que existía en su minuto, señoría ilustre, Lo que bueno, dice la RCA. no hace alusión en ese sentido, porque como le digo, cuando se estipuló o se fijó este parámetro para los sólidos suspendidos totales, se tomó en consideración la situación puntual del cuerpo receptor, que era el río Cautín. ¿De qué fecha es la RCA? La RCA es del 2001, la 2001. fecha puntual. Porque el decreto supremo 90 fue publicado en marzo del 2001. Claro, lo que pasa es que no recuerdo la fecha o el mes puntual, colega, no sé si 25 de julio. fue julio. O sea, la norma es anterior a la RCA. Claro, pero Se le aplicaba el decreto supremo 90 entonces. claro, pero se fijó un parámetro más exigente en Sí, este sentido. estamos de acuerdo. Pero se tenía que seguir la lógica del decreto supremo 90, ¿cierto? Gracias. Colega, usted mencionó el artículo 6.4.2. ¿Qué dice ese artículo? Ya. Ujú. Ya, y en este caso, usted tenía un límite de 40 y cuando se fue fiscalizado, ¿de cuánto fue lo que encontraron? Ya, o sea, eso es más del 100%. 400%. El 400%. ¿De varias muestras puntuales? La frecuencia de monitoreo. 3 muestras puntuales en los casos de la descarga tengo una duración inferior a 4 horas. ¿De cuánto es la duración de la descarga? Ah. Gracias, señorita Mena, eso es así, ¿o no? En ese sentido, bueno, lo que pasa es que lo que establece la RCA en cuanto a los 4 monitoreos para los periodos del autocontrol hace alusión a un sistema de contingencias o emergencias, que no es por eso lo que se sancionó ahora. ¿Eso? No, si me permite. Sí, por favor. O sea, lo que usted sostiene es que no se aplican las alegaciones que está esgrimiendo el reclamante. En el sentido de lo que establece la RCA, la forma de realizar los monitoreos son cosas distintas, porque esto se aplica para el sistema o para un plan de contingencias o emergencias, que no es eso por lo que se sancionó en definitiva. Eso es lo que entiende. Lo que pasa es que si me permite buscar en la parte que la RCA lo establece, la forma de realizar este
monitoreo que habla de 4 muestras puntuales, que eso se refiere en el acápite, no recuerdo puntualmente el número, pero que hace referencia al plan de contingencias con el que tiene que contar el funcionamiento del proyecto una vez que se ponga o que se ejecute, digamos. Y no es por eso por lo que se está o lo se sancionó, se aplicó la cuestión, fue por, dígame. A ver, está diciendo de que hay un plan de contingencia. El RCA se fija un plan de contingencia. ¿Para qué caso? ¿Se produce algún problema? Claro, para el tema de la calidad de las aguas, puntualmente en este caso. Pero el sistema normal de fiscalización, ¿cuál es? No, de fiscalización no existe un acápite considerando especial. Se aplica el decreto supremo 90. Entonces. Perfecto. Y ya pues. Por último, la proporcionalidad, ¿se podría referir a ese punto? En términos generales, sí le puedo mencionar que en el momento en que se realizó la sesión de la comisión se tuvo en consideración la presencia y lo expresado por la ciudadanía, el comportamiento que había tenido anteriormente el titular, que es Aguas Araucanía, donde había sido sujeto de reiteradas y constantes sanciones por incumplimientos anteriores y posteriores finalmente, y esto fue lo que la autoridad ambiental tuvo en consideración para aplicar el máximo de la multa de 500 UTM. ¿Solamente por la inconducta del reclamante? Y las consideraciones en cuanto a las situaciones fácticas que yo le señalaba por la presencia o lo señalado por los vecinos del sector en la sesión de la Comisión de Evaluación de Proyectos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Entonces se dan por terminados los alegatos, queda la presente causa en estudio, se pone fin a la audiencia.